Ejemplos de calor específico. Recordemos que el calor específico se define como la cantidad de calor que necesita un gramo de una sustancia para elevar su temperatura 1 grado Celsius. La fórmula que vamos a utilizar, recordemos que es la siguiente. El calor específico es igual al incremento de calor que equivale al calor final menos calor inicial entre el producto de la masa por el incremento de la temperatura, y el incremento de la temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Algo importante que tenemos que reconocer que el calor específico, sus unidades son calorías entre gramo grado Celsius o Joule sobre gramo grado Celsius. Algo que es necesario notar es que en la definición de calor específico estamos utilizando la masa en gramos, por lo que si me dan las unidades en kilogramos, tendremos que convertirla a gramos. Ejemplo, ¿qué cantidad de calor se debe aplicar a una barra de hierro de 0.058 kilogramos para que eleve su temperatura de 22 grados Celsius a 90 grados Celsius, sabiendo que el calor específico del hierro es de 0.113 calorías entre gramo grado Celsius? Con base al problema, podemos observar que el primer dato que nos están dando equivale a la masa, y es 0.058 kilogramos. Por definición, habíamos hablado que la masa tenemos que manejarla en gramos, por lo que hacemos la conversión y nos damos cuenta que 0.058 kilogramos equivalen a 58 gramos. El siguiente dato que nos dan es la temperatura inicial y equivale a 22 grados Celsius. El siguiente dato equivale a la temperatura final y tiene un valor de 90 grados Celsius. Por último, el último dato que nos dan equivale al calor específico y tiene un valor de 0.113 calorías entre gramo grado Celsius. Observo que ya no tengo que hacer ninguna conversión, por lo que pasamos a fórmula y despeje. Por definición, el calor específico es igual al incremento del calor entre el producto de la masa por el incremento de la temperatura. Podemos reescribir la ecuación de esta manera. Sabiendo que el calor inicial por lo regular vale 0, entonces el calor va a ser igual al calor final, por lo que la ecuación me quedaría calor específico es igual a calor entre el producto de la masa por la temperatura final menos la temperatura inicial. Para este problema necesito obtener Q, es decir, el calor, por lo que estos dos términos que están dividiendo van a pasar del otro lado de la igualdad multiplicando, quedándome la ecuación de esta manera. Q es igual al calor específico por la masa por temperatura final menos temperatura inicial. Sustituimos los valores y me quedaría que Q es igual a 0.113 calorías entre gramos grados Celsius por la masa, que son 58 gramos, por 90 grados Celsius menos 22 grados Celsius, que son las temperaturas final e inicial respectivamente. Hacemos la operación y me quedaría que Q es igual a 445.672 calorías entre gramos grados Celsius multiplicados por gramos y grados Celsius. Eliminamos los gramos, eliminamos los grados Celsius y la unidad que me quedaría sería en calorías. Por lo que Q, es decir, el calor que necesitamos, equivale a 445.672 calorías. Veamos otro ejemplo. 600 gramos de hierro se encuentran a una temperatura de 20 grados Celsius. ¿Cuál será su temperatura final si le suministran 8000 calorías sabiendo que el calor específico del hierro es de 0.113 calorías entre gramo grados Celsius? Leyendo el problema, vemos que el primer dato que nos están dando es la masa, que equivale a 600 gramos. Ojo, no le están dando en gramos, por lo que ya no es necesario hacer la conversión. El siguiente dato representa la temperatura inicial, que equivale a 20 grados Celsius.
nos están preguntando la temperatura final, nos están dando el dato que se le suministran 8000 calorías que representarían la variable Q, y el siguiente dato que nos están dando es el calor específico del hierro, que equivale a 0.113 calorías entre gramo grado Celsius. Observo que no tengo que hacer ninguna conversión, por lo que pasamos a la fórmula y al despeje. Calor específico, como ya lo habíamos visto anteriormente, equivale a calor entre el producto de la masa por temperatura final menos temperatura inicial. Ojo, la variable que necesitamos es la temperatura final, por lo que es necesario que estos dos términos que están dividiendo pasen del otro lado de la igualdad, multiplicarlo para que tengamos una ecuación en forma lineal y sea más fácil despejarla, quedándome de esta manera. Calor específico por la masa por temperatura final menos temperatura inicial es igual al calor. Buscamos nosotros la temperatura final, pero observamos que estos dos datos necesito quitarlos. Como están multiplicando, voy a pasarlos del otro lado de la igualdad dividiendo, quedándome la ecuación de la siguiente manera. Temperatura final menos temperatura inicial es igual al calor entre el producto de la masa por el calor específico. Ahora, yo deseo la temperatura final, pero este término está restando, por lo que va a pasar del otro lado de la igualdad sumando, quedándome de la siguiente manera. Temperatura final es igual al calor entre la masa por calor específico más la temperatura inicial. Sustituimos los datos y me quedaría temperatura final es igual a 8000 calorías entre 600 gramos por 0.113 calorías entre gramo grados Celsius más 20 grados Celsius. Hacemos la operación y me quedaría que la temperatura final es igual a 117.9941 calorías entre gramo por calorías entre gramo por grado Celsius. Haciendo el análisis dimensional, me doy cuenta que los gramos se van a eliminar. Esta unidad es como si estuviera dividiendo entre 1 para que yo pueda hacer medios por medios, extremos por extremos, y se eliminarían las calorías y me quedaría grados Celsius. De tal manera que la ecuación me quedaría así. Temperatura final es igual a 117.9941 grados Celsius más 20 grados Celsius. Por lo tanto, me quedaría que la temperatura final tiene un valor de 137.9941 grados Celsius. Es importante notar aquí que si está aumentando la temperatura y la temperatura inicial es de 20 grados Celsius, el valor me debe dar mayor a 20 grados Celsius. Si me hubiera dado un valor menor, por lo regular me indicaría que me equivoqué en el problema. Veamos otro ejemplo. Obtener la masa de una sustancia que tiene un calor específico de 0.120 calorías entre gramo grados Celsius. Si al suministrarle 5000 calorías, elevó su temperatura de 0 grados Celsius a 120 grados Celsius. Leyendo el problema, me doy cuenta que el dato que me están preguntando es la masa, por lo tanto será nuestra incógnita. Un dato que nos están dando es el calor específico, que equivale a 0.120 calorías entre gramo grados Celsius. Otro dato que nos están dando es el calor recibido, que representa 5000 calorías. Y otro dato que nos están dando es la temperatura inicial, porque aumenta de 0 grados Celsius, y la temperatura final, que tiene un valor de 120 grados Celsius. Me doy cuenta que no tengo que hacer ninguna conversión, así que pasamos a la fórmula de despeje. Recordemos que la fórmula es calor específico es igual a calor entre el producto de la masa por temperatura final menos temperatura inicial. Si me doy cuenta, este término está dividiendo y es donde se encuentra la masa. Para que sea más fácil despejar, la pasamos del otro lado de la igualdad
multiplicando, quedándome la ecuación de esta manera: calor específico por la masa por temperatura final menos temperatura inicial es igual a calor. Como el valor que yo deseo es la masa y tanto el calor específico como temperatura final menos temperatura inicial, los dos términos se están multiplicando, van a pasar del otro lado de la igualdad dividiendo, quedándome la ecuación de esta manera: masa es igual al calor entre calor específico por temperatura final menos temperatura inicial. Sustituyo los datos y me quedaría que la masa es igual a 5000 calorías entre el producto de 0.120 que representa el calor específico por la temperatura final menos la temperatura inicial, que son 120 menos 0 grados Celsius respectivamente. Hacemos la operación y me quedaría que la masa es igual a 5000 calorías entre 14.4 calorías por grado Celsius entre gramos por grado Celsius. Puede eliminar los grados Celsius y por la ley del sándwich, recordemos que esto es como si hubiera dividido entre 1, calorías por 1, gramos por calorías, se eliminarían las calorías y me quedarían que la masa es 347.22 periódico gramos. Así que el resultado sería que la masa son 347.22 gramos. ¿Qué cantidad de calor en Joule se debe aplicar a una barra de hierro de 1.5 kilogramos para que eleve su temperatura de 50 grados Fahrenheit a 194 grados Fahrenheit, sabiendo que el calor específico del hierro es igual a 0.113 calorías entre gramo grados Celsius? Leyendo el problema, me doy cuenta que la cantidad que me están pidiendo que obtenga es la cantidad de calor en Joule. Esta sería representada por la variable Q. Otro dato que nos están dando es la masa, que equivale a 1.5 kilogramos. Recordemos que habíamos hablado anteriormente que la masa debe estar dada en gramos, por lo que haciendo la conversión, 1.5 kilogramos equivale a 1500 gramos. Por definición, habíamos hablado que la temperatura debe ser dada en grados Celsius, pero en este problema me están dando la temperatura inicial en grados Fahrenheit. En un video anterior te había explicado cómo hacer la conversión de grados Fahrenheit a grados Celsius, y haciendo la conversión, 50 grados Fahrenheit equivalen a 10 grados Celsius. Al igual, la temperatura final, que es 194 grados Fahrenheit, haciendo la conversión, equivale a 90 grados Celsius. Te invito a que corrobores que las conversiones están correctas. Otro dato que nos están dando es el calor específico del hierro, que en este caso equivalen a 0.113 calorías entre gramos grados Celsius. Me doy cuenta que ya no tengo que hacer ninguna conversión, así que pasaríamos a la fórmula, que es calor específico es igual a calor entre el producto de la masa por temperatura final menos temperatura inicial. Como quiero obtener la variable Q, estos dos términos que están dividiendo van a pasar del otro lado de la igualdad multiplicando, quedándome la ecuación de esta manera: calor es igual a calor específico por la masa por temperatura final menos temperatura inicial. Recordemos que la podemos reescribir de esta manera, y sustituyendo los datos nos quedaría de la siguiente manera: Q es igual a 0.113 calorías entre gramo grados Celsius por 1500 gramos por 90 grados Celsius menos 10 grados Celsius, que serían la temperatura final y la temperatura inicial respectivamente. Hago la operación y me quedaría que calor es igual a 13.560 calorías entre gramo grados Celsius por gramo grados Celsius. Eliminamos los gramos, eliminamos los Celsius y me quedarían en calorías. Pero recordemos que el problema nos indicaba que queríamos obtener el calor en Joule, así que tenemos que
hacer la conversión de calorías a joules. En un video anterior te había dado la equivalencia, donde una caloría equivale a 4.2 joules. Haciendo la conversión, nos quedarían que el calor es igual a 56.952 joules. Por lo tanto, el calor es igual a 56.952 joules.